armar su casa, se quiere acomodar, pero tenemos que esforzarnos porque estamos en tiempos peligrosos. Y el Señor Jesucristo habló de esto acerca del invierno, del frío, y dijo: ojalá que nuestra vida no sea en invierno, porque es ahí donde las personas siempre están más apegadas a la comodidad, al confort, no quiere salir de su comodidad. Y ya habíamos hablado acerca del significado de la iglesia. La palabra iglesia que proviene de eclesia. ¿Y eclesia qué significa? Los llamados afuera. O sea que nosotros somos llamados afuera. Para que Dios pueda comunicarse con nosotros, nosotros tenemos que salir de nuestro confort. Dios no se va a comunicar con nosotros en nuestro confort. Dice la escritura que Abraham estaba en su tienda y Dios vino y le dijo: sal afuera y cuenta las estrellas. No le dijo: acuéstate y cuenta las ovejas, ¿verdad?, para ir durmiendo, sino le dijo: sal afuera. Ese es nuestro estilo, hermano. Dios no quiere personas perezosas espiritualmente, no quiere personas que le esté buscando activamente compasión. Vamos a hablar un poco más de esto vamos a ver nuestra Biblia en Éxodo capítulo 1. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Él tiene mensajes buenos para nosotros, tiene mensajes de aliento, mensajes que va a cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. El Señor siempre tiene el control de la situación y vamos hoy a descubrir algunas de las identidades que nosotros los cristianos tenemos. Quizás no estamos aprovechando, quizás estamos siendo engañados o simplemente no estamos conociendo lo que verdaderamente somos en el Señor. Éxodo capítulo 1. Vamos a ponerlo en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así en el versículo 1. El título es Aflicción de los israelitas en Egipto. Dice, imagínense, hermano, aflicción. A nadie le gusta estar afligido, pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel estaba afligido en Egipto, dice el título. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto
que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Hasta ahí la lectura. Pueden tomar sus asientos. Israel, dice hermano, ¿sabemos quién es Israel? Es Jacob. Jacob es el tercero de a los cuales Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. No es a tus descendientes, a tu descendencia, a tu simiente. Hablando de un solo hombre. Primero fue Abraham, el segundo fue Isaac y el tercero fue Jacob. Y es notable, ¿verdad?, como tres, ¿verdad?, de estos tres salieron multitudes, y dice que Jacob fue el tercero, de lo cual salió 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y ellos subieron, dice, a Egipto en total 70, de lo que nacieron del linaje de Jacob, directo de Jacob. Directo del linaje de Jacob, 70. Y 70, hermanos, sabemos que es el número de la plenitud, o de un número exacto, vamos a decirle a Dios, un número simbólicamente es la plenitud de Dios. 70, a veces 7, todo lo que es de 7, ¿verdad? Y de estos 70, el Señor multiplicó y dice que llenó la tierra. ¿Y cómo es Israel? Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en paralelo con Israel, con Jacob. De Israel salió 12 hijos, ¿verdad? Sus 12 hijos. Y de estos 12 hijos salieron las 12 tribus. La misma cosa con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él y con sus 12 discípulos, o los 12 apóstoles. Él eligió 12. En la antigüedad, el Señor estaba sacando 12 hijos, 12 hermanos a través de Israel. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo fue empezando una nueva era, o un nuevo pacto, un nuevo ambiente de 12 hombres. Y no hay tanta diferencia, hermano, entre los apóstoles con los patriarcas, con los hijos de Jacob. Porque sabrán, hermano, que si leen la historia completa de los hijos de Jacob, todos prácticamente ellos eran personas perversas, eran hombres como nosotros, con todas las debilidades, con todos los errores. Rubén, que era el primogénito, dice que llegó, le quitó a su papá su concubina, se llevó a su concubina. Después, en otra parte, creo que fue Leví, con su hermano, entraron y mataron a las personas de donde llegó, esos que se aprovecharon, que abusaron de su hermana Dina. Y hicieron un pacto con ellos y le mintieron, hermano. Le dijeron para que se cortaran el prepucio, que se circuncidaran, y que de esa forma ellos podían hacer alianza con ellos. Y dice que al tercer día, cuando el dolor era más intenso, cuando tenían todos fiebre, porque pues se cortaban sus prepucios, y eso dice que era muy doloroso, y el pico alto era el tercer día. Ellos sabían todo, porque ellos eran judíos, o sea que ellos se hacían, se circuncidaban. Ellos practicaban y sabían perfectamente que la circuncisión era doloroso. Y dice la Escritura, la historia, que en el tercer día, cuando más le estaban doliendo, cuando ellos más estaban debilitados, dicen que estos 2 hermanos fueron y mataron a todo lo que estaban, y saquearon lo que sí, que pelaron la ciudad. Así ellos violaron su pacto. Jacob, su padre, se entristeció y dijo: amargaron mi vida. Después vemos a los 10 juntos, ¿verdad?, vendiendo a José, tirándole
ungido con la sangre del cordero, y le llevó a su padre y le dijo: murió José. Se fueron y le mintieron a su papá. Imagínense, hermano, se van y le mienten a su padre, diciéndole a su padre que su hermano había muerto. Imagínense con la conciencia que ellos sabían que su hermano estaba vivo, hermano. Ellos sabían que su hermano estaba vivo, así ellos le vendieron. Ellos nunca le dijeron a su papá nada, ellos nunca se arrepintieron hasta que estuvieron como José, hasta que su papá se murió. No sabemos en qué momento se habrá arrepentido, pero sabemos que no le pidió perdón a su padre, porque ellos nunca le confesaron a su papá nada. No obstante, el Señor, aún con todo eso, hizo de ellos gran nación. Las 12 tribus de Israel, que hasta hoy día se encuentran presentes sobre la tierra de Israel, la famosa conocida Israel, y después las 12 tribus. Ya cada uno disperso, ¿verdad? Pero ellos fueron los que entraron en Egipto. Y dice la Escritura, hermano, que ellos se multiplicaron en gran manera. Dios los fructificó a ellos. Los hijos de Israel dice que fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El Señor lo bendijo tanto, hermano, de estos 70 personas que salieron de la descendencia directa de Jacob, y de estos 70 personas dice que llenó la tierra. Y hay una cosa muy interesante, hermano, en el verso 9, que dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién dijo eso, hermano? Los egipcios. Los egipcios, hermano. Además, el rey de Egipto, el faraón dijo. No dijo un vecino, no dijo un almacenero, no dijo un panadero, no dijo un artesano, no. El mismo faraón dijo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y se refiere a ellos como a una sola persona. Se refiere a los hijos. Ellos ya no estaban, ellos, según la Biblia, creo que están más allá por los no sé cuántos mil. Está ahí cuántas personas salieron. Y muchísimas personas eran, pero el faraón se refirió a ellos como uno solo. Por eso dice en el verso 10: ahora pues seamos sabios para con él. No dice para con ellos, para con él. Después dice para que no se multipliquen. No dice para que no se multipliquen. Todo habla en singular, de una sola persona, que no se multiplique. Él, que no se multiplique, y aconteja que viniendo guerra, él, dice otra vez, él, no dice ellos, él también se una a nuestros enemigos y pelee, no dice pelee, todo está en singular, y se vaya de la tierra, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Hermano, se habla de uno solo, hermano. ¿Por qué? Porque ellos, todo el pueblo de Israel, toda la tribu de Israel, o toda la descendencia de Jacob, eran como una sola persona. Si uno decía blanco, todos decían blanco. Y si uno se ponía en combate de guerra, toditos se iban a poner en combate de guerra. Solo que nadie se atrevía. Solo que nadie se daba cuenta qué es lo que estaba pasando. Ellos no se daban cuenta que ellos eran mayor y que ellos eran más fuertes que los mismos egipcios, que el mismo faraón estaba diciendo por ellos que ellos eran en extremo grande, peligroso, y que era un peligro mortal para ellos. Entonces dice que ellos comenzaron a hacer estrategia, astucia, y dice que tenemos que ser sabios para con él. Y en el verso 11 dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributo. O sea que capataz. Dios estaba mirando lo que significa en sus términos comisario de tributo, y directo se refiere a un capataz o un jefe o un príncipe. Jefe, príncipe o capitán que estaba sobre ellos. Y estaba sobre ellos ¿para qué? Para molestarle y para poner sobre ellos carga.
para mantenerle ocupado, hermano. Para mantenerle ocupado haciendo esto, haciendo lo otro, edificando acá, haciendo ladrillo, haciendo tantas cosas. Y le estaban oprimiendo, hermano. En el verso 12 dice, pues le oprimían. Le estaban oprimiendo. Y le hicieron hacer estos dos almacenajes. Uno se llama Pitón y el otro dice que se llamaba Ramesés. Estos almacenajes de alimentos le hicieron hacer y así le quitaba la fuerza a los israelitas, así le quitaba la fuerza y ellos se quedaban sin fuerza. Entonces toda la fuerza que ellos tenían le exprimían los egipcios y ellos no sabían que ellos eran más fuertes. Si ellos empleaban esa fuerza que tenían en atacar a sus opresores, ellos iban a poder. Solo que no se dieron cuenta que todo era un plan para mantenerlo, para quitarle su fuerza. Le hacían hacer trabajo ordinario, un trabajo secular, le hacían hacer trabajo lo que en vez de hacer ellos los egipcios el trabajo, le hacían hacer a estas personas, a los israelitas. El trabajo que debía hacer los egipcios para que pudiesen quedar grabado el faraón fulano hizo, mandó a hacer a los israelitas. Algo similar pasó con los judíos después del Señor Jesucristo, cuando vino Tito y llevó cautivo a todos los judíos en el año 70, cuando quemó Jerusalén, cuando quemó la ciudad, cuando quemó Judea y toda Jerusalén, cuando destruyó el templo, cuando vino a hacer la destrucción del cual habló el Señor Jesucristo, que se iba a destruir, que no se iba a quedar piedra sobre piedra. Dice que estos judíos construyeron nada más y nada menos que es el Coliseo romano. Estos judíos fueron los que construyeron el Coliseo romano, donde ellos mismos fueron masacrados, donde ellos mismos fueron muertos, donde ellos mismos eran los hazmerreír de las personas. También los primeros cristianos eran espectáculo en ese lugar, el Coliseo romano. Y ellos fueron los que construyeron, no fueron los romanos. Los romanos eran los arquitectos. Ellos tenían el plano, ellos tenían el poder, pero los peones, los obreros, eran los judíos. Eran los judíos que estaban preparando ese mismo lugar donde a ellos después se les va a matar. Ellos mismos estaban preparando. Y esto también así le hizo hacer el rey de Egipto a los israelíes. Yo estaba mirando, hermano, el significado de Pitón para compartir con ustedes. Un poquitito, hermano, para entender un poco, a ver si es que nos ponemos a reflexionar acerca de estos dos almacenajes. Dice, en lo espiritual, Pitón y Ramsés simbolizan el sistema del mundo. Egipto, que intenta oprimir, desgastar y robar los recursos espirituales del creyente, representan ataduras y cargas pesadas impuestas por fuerza opresora para impedir el propósito divino. Ambas ciudades guardan un significado profundo. Pitón, su nombre egipcio, significa la casa del dios del sol, o Atum, A-T-U-M, Atum, o lugar de almacenamiento. En el sentido espiritual simboliza la esclavitud económica y el desgaste. Representa las ciudades de almacenamiento que el sistema construye a costa del esfuerzo del creyente, simbolizando cómo las fuerzas del mal buscan saquear el fruto, el tiempo y las energías, desviándolo de la voluntad de Dios. Ese Pitón le mantiene ocupado a los creyentes hoy en día. ¿En qué le mantiene ocupado? En las cosas seculares de esta vida, en las cosas en el trabajo, dice, en el sistema económico, porque le dicen que si no hace esto le va a faltar aquello, entonces le mantiene acá nomás, quédate acá nomás, y de a poco le va quitando esa energía espiritual que tiene y ya no quiere más congregarse. ¿Por qué? Porque ya tiene miedo de, en vez de venir a la iglesia, que le falte pan, que le falte comida.
estaba en la cárcel y estaba detrás de la reja. Y viene su verdugo, el que lo metió ahí, y le trajo una llave al lado de la puerta, le dejó, y un pan un poquito más hacia acá. Y este hombre extendía su mano desde la reja y quería agarrar el pan. Y la llave de la puerta estaba a su lado. Él podía agarrar la llave y abrir y salir e ir a buscar todo el pan que él quisiera. Pero hermano, su mente se limitaba solamente en ese pan de su vientre, que él no llevaba en cuenta la llave que estaba ahí, y extendía su mano queriendo agarrar solamente el pan para saciar su hambre para ese momento. Y así, hermano, le mantenía. Dice, esto es el sentido espiritual. Hoy en día, hermano, gracias a Dios ya no hay más esa presión de que van a venir los egipcios a esclavizarnos. Pero ese sistema, sabemos nosotros que Satanás representa a Egipto, al faraón. Satanás representa al faraón. Egipto representa al mundo. Los israelitas representan a nosotros. Nosotros somos, ¿verdad?, los cristianos. Los israelitas son los que nacieron de Israel. Y los cristianos son los que nacimos de Cristo. Por eso es cristiano. Si yo nací en San Lorenzo, voy a ser San Lorenzano, ¿verdad? Si nací en Capiatá, voy a ser Capiatasano. No digo, no, Capiateño, ¿verdad? San Lorenzano, San Lorenzo, Capiateño, Capiatá y todo así. Entonces, ¿por qué se nos dice a nosotros cristianos? Porque hemos nacido de Cristo. ¿Y por qué le dicen israelita a los israelitas? Porque nacieron de Israel. Y ahí vemos cómo es la similitud de Israel y Jesús. Israel, su descendencia israelita. Jesús, su descendencia cristiana. Cristo, cristiano. Entonces, el mismo Satanás sigue usando la misma operación. Sigue usando la misma operación, hermano, hasta hoy en día. Y es el que le mantiene a la persona. En esta semana, hermano, yo estaba pensando y estaba diciendo, hermano, que es mucho ahora nuestro horario de trabajo. Ya es mucho, hermano, ese 8 horas. Si, según yo entiendo, según mi cálculo, mi punto de vista, ya es mucho, hermano. Ya no tenemos más tiempo para nuestra familia. Ya no tenemos más tiempo para la iglesia. Ya no tenemos más tiempo para lo espiritual. Supongamos que vamos a entrar a las 7 de la mañana en nuestro trabajo. Vamos a suponer que se queda, bueno, para no ser tan lejos, en San Lorenzo, por decir. Para llegar a San Lorenzo a las 7 de la mañana, obviamente tenemos que levantarnos ya a las 5. Mientras que nos aseamos, mientras que nos preparamos, ya son las 6. Y cuando ya son las 6, nosotros ya salimos disparando. Las 5 de la tarde, las 5 de la mañana. Y vamos a llegar a las 7, y vamos a trabajar, si tenemos suerte, 8 horas. Generalmente es más, 9 a 10 horas es el trabajo. Entonces, las 7, 10 horas hasta 17, hasta las 5. De 7 a 17 son 10. Las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde vamos a suponer que trabajar. Hay algunos que trabajan más. Hay algunos que trabajan hasta las 6 o hasta las 7 de la tarde. Yo me acuerdo, hermano, que yo me presentaba en mi trabajo para las 7 y salía a las 9 de la noche. Era una locura, hermano. Y era un sueldo mínimo, hermano. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Y eso que yo no tenía una hora, por decir así, una hora de desayuno, una hora de almuerzo, no. Yo entre trabajando tenía que hacer eso. Entre trabajando. Y es mucho, hermano. Es mucho. Y la paga es poco. Es poco, hermano. Yo pienso que debería ser un mediodía por hora que trabajar. Ya bajó. En la campaña yo me acuerdo, hermano, mis abuelos, mis tíos, ellos se iban a las 5 de la mañana, así también, trabajaban hasta las 10 de la mañana, máximo las 11 y suerte, ¿no? Trabajaba hasta esa hora, hermano. Y a la tarde ya no. A la tarde ya se iban a hacer otras cosas. A la tarde ya se iban a las chacras, ya se iban a cosechar para el día siguiente, para la comida del día siguiente. Y ya había un descanso. Cuando ya el sol estaba por entrar, ya se iban a la cancha, ya se iban a jugar vóley. Ellos ya comenzaban a disfrutar, hermano, su vida. Nosotros ya no. A nosotros hoy en día el sistema nos mantiene ocupados. Nuestro trabajo, hermano, nos mantiene tan ocupados que no tenemos tiempo de orar, hermano. Imagínate
En mi trabajo yo tengo que levantarme a las 5 para poder llegar a las 7. Si quiero orar, si quiero estar en la presencia de Dios, tengo que levantarme a las 4. Y hermano, estar despierto desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche es mucho, hermano. Nuestro cuerpo se desgasta. Nadie va a querer ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano, es ese sistema? Porque entre semanas para que nadie venga a la iglesia. Acá nosotros, hermano, tenemos oración todos los días. Nadie viene, hermano. Nosotros entendemos por qué. ¿Por qué, hermano, no viene? Porque hay trabajo. Y ese es el sistema que tiene Satanás sobre los creyentes. Nadie viene, hermano, acá a servir en la iglesia. No es porque no quieren. Yo sé que quieren, hermano. Estoy seguro que hay algo que arde en sus corazones en querer servir a Dios. Nosotros que vivimos acá, hermano, nos cuesta. Yo no estoy agradeciendo, no le estoy sacando de cara, sino que para que nos demos cuenta cómo está la situación. Nosotros, hermano, muchas veces apenas, hermano, llegamos a las 7 y a veces no llegamos a las 7 a abrir la puerta. Abrimos un poquito más de las 7. Y eso es lo que nosotros vivimos acá, ¿no? Imagínate, hermano, si vivimos una cuadra para eso. Las 7:15. ¿Por qué? Porque la obligación nos oprime, hermano, el sistema. Pero ese es lo que hace Satanás. El mismo sistema sigue operando. Ramsés o Ramsés significa hijo de Ra. Ra es Dios, ¿sabes? En Egipto, Ra. El dios el dios sol principal es Ra. Si ellos dicen Ra, está diciendo el dios sol principal. En la teología del antiguo Egipto, los faraones tomaban este nombre para exaltarse como dioses. Espiritualmente representa la idolatría. La idolatría no es esa imagen que nosotros conocemos y que decimos esto santo. Esa no es idolatría, hermano. Esos son imágenes. Esos son estatuas, esos son dioses paganos. Eso no es idolatría. Nosotros cuando hablamos de la idolatría, más viene en nuestra mente los santos, ¿verdad? Y idolatría, allá muy mal con el santo, y idolatría, ese no es idolatría, hermano. Yo le voy a decir el significado de la palabra idolatría. El significado de la palabra idolatría es todo aquello que te impida alabar a Dios. Si me impide alabar a Dios, es un ídolo. El deporte, hermano. Hay muchas personas que no asisten a la iglesia porque tienen que ver deporte. No porque va a jugar Manchester, no porque va a jugar Vélez, no porque tiene que jugar River, no porque tiene que jugar Paraguay o México, Argentina. Estamos en la Champions, estamos en la Copa América, en la Copa Sudamérica. Eso es ídolo. ¿Qué es ídolo? Todo aquello que te impide alabar a Dios. El dinero, hermano, puede ser ídolo. Tu esposa puede ser ídolo. Yo por querer estar con mi esposa no me voy a la obra. Yo por querer estar con mi esposo no me voy. Yo por querer pasar tiempo con mis hijos no voy. No porque este tiempo yo quiero dedicar a mis hijos. Y no nos vamos a la obra. Y allá hay personas que están necesitando, hermano. Seguramente alguien hoy no se levantó porque está enfermo. Está apagado, hermano. Se está apagando. Y nosotros, nuestro ídolo, mi esposa, quiero quedarme a tomar mate con él, quiero compartir con él. Hace mentira. Todo aquello que te impide alabar, adorar a Dios y llegar a la presencia de Dios es idolatría. Todo eso es idolatría. Bueno, vamos a seguir. Espiritualmente representa la idolatría, el orgullo y el poder del ego. Estos son, hermanos, tremendos. El orgullo y el poder del ego simboliza el yugo del dominio humano, donde el sistema mundano exige adoración, sumisión absoluta y dependencia de los falsos dioses del siglo actual. En conjunto, el mandato
del faraón de construir estas dos ciudades para su propio beneficio, en Éxodo 1:11, refleja cómo las fuerzas de las tinieblas buscan someter al pueblo de Dios a un ciclo interminable de aflicción y vanidad, exigiendo obediencia y trabajo para reinos terrenales. En la tradición bíblica, la salida de los israelitas del Ramsés, Éxodo 12:37, marca el momento exacto en que Dios interviene para quebrar definitivamente el dominio de este sistema y comenzar el camino hacia la verdadera libertad. Eso es lo que significa Ramsés. Eso era lo que ellos estaban construyendo en el Éxodo 1:11, de Pitón y Ramsés. Entonces, era un sistema que lo mantenía ocupado, hermano. ¿Para qué lo mantenían ocupado? Para quitarle su fuerza. ¿Y por qué le quitaban su fuerza, hermano? Porque si ellos llegaban a usar su fuerza contra ellos, ellos les iban a vencer. Si los israelitas llegaban a usar su fuerza contra los egipcios no eran nada para ellos. Vemos, ¿verdad?, en Josué. ¿Qué dijo Caleb? ¿Y qué dijo Josué? Ciertamente en la tierra hay gigantes. Sí, es cierto. Hay gigantes. Ahí en Canaán hay gigantes, los hijos de Aná. Es tierra de gigantes. Sí, es cierto. Todo lo que dijeron, los demás dijeron, eran cierto. ¿Pero qué? Si Dios está con nosotros vamos a comerle a ellos como un bocado de pan. Si Dios está con nosotros, vamos a comerle como un bocado de pan. No es nada para nosotros. Y siempre va a haber, hermano, estos gigantes delante de nosotros. Y ¿saben qué, hermano? Estos gigantes ni nos peleaban. Yo me doy cuenta, hermano, yo no soy grande. Se hace cristiano. Pero que se dice, hermano, de catuya de para poco. O mi siria, hermano, jotan de para de. ¿Por qué será que se le dije a los guainos cuando más flaco y más chico, verdad? Este bebé ligero. Cuando van a empezar, hermano, deben de cuatro y de lleno. Todos los gigantes, hermano, si vemos en la Biblia, no eran nada delante de los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Este Goliat, por ejemplo, vemos, hermano, que ¿qué es lo que él hacía? Todos los días dice que salía a la mañana y a la tarde. Y le decía, hey, ustedes hebreos, ¿qué es lo que son ustedes y sus dioses? Su Dios, Jehová, ¿quién le conoce? Y blasfemaste que David escuchó. Y dice que todos los israelitas, hermano, es como se hacían la vista gorda, del oído sordo, que no escuchaban. Pero ¿qué es lo que hacía este gigante? Solamente bla, 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 bla. ¿Y sabe qué? Le atemorizaban. Solamente le decía palabras y le atemorizaban. Llegó un mitadía, hermano, se fue. Y ni siquiera le tocó al gigante, sino con un solo tiro ya le destruyó. Y después dice que le cortó con su propia espada. Hermano, los israelitas tenían algo que ellos no sabían. Que ellos eran más fuertes. Ellos eran más poderosos. Y ellos tenían un Dios todopoderoso con ellos, hermano. Ese era lo más triste, que ellos no sabían que tenían un Dios todopoderoso con ellos. ¿Por qué, hermano? Porque los egipcios les mantenían ocupados. No les dejaban respirar. No les dejaban ir a adorar a Dios. No les dejaban, por eso Dios le dijo, decirle a Faraón que deje a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Ese fue el mandamiento de Dios que le dijo a Moisés que le dijera al faraón: dejar que mi pueblo se vaya a adorarme en el desierto. Esa fue la orden. Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estando en Egipto no podían adorarle a Dios. ¿Por qué no podían adorarle, hermano? Porque ellos se mantenían ocupados trabajando. El sistema lo oprimía. Nosotros por eso hoy muchas veces nosotros no podemos avanzar en lo espiritual, hermano. No podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque tenemos tanto compromiso. Tenemos cuenta, tenemos deuda, tenemos esto y lo otro.
Y oramos con mi esposa. Y le dijimos, Señor, queremos ser libres. Así como sacaste a tu pueblo, imagínate el término que usamos. Así como sacaste a tu pueblo Israel de Egipto, de la tierra de esclavitud, de la opresión, así también sácanos a nosotros. Porque ellos no te podían servir estando en Egipto. Nosotros, Señor, no te podemos servir porque estamos así, estamos todos atados. Y fueron meses, hermano. Pero ¿saben qué? Hoy nosotros ya estamos en el desierto alabando a Dios. Ya estamos de camino a la patria celestial. Vamos a echar ahí, hermano, pero nosotros primero vamos a adorarle a Dios acá en el desierto. Acá, hermano, donde hay hambre, donde hace calor, donde hace frío, donde hay fiera, hermano, donde hay maldad. Acá en este desierto, hermano, no tenemos que acostumbrarnos a los lujos en este mundo. No tenemos que amar los lujos, hermano, de este mundo. Estos son vanidad, estos son los espejismos, hermano, que aparecen en el desierto. ¿Ustedes saben que en el desierto hay espejismo? Dicen, hermano, yo no sé, pero dicen que en el desierto cuando uno tiene tanto calor y no hay ni sombra, no hay lugar donde uno esconderse del sol. A un botón mira ahí, su hermano, para que viene acá. Alguna parte de la Biblia dice que el sol me golpeó en la cabeza. Es como un martillo en la cabeza, ¿verdad? Y la gente comienza a ver un oasis. ¿Saben qué oasis? Un agua, agua cristalino, donde hay palmera. Y se va y se tira, hermano, y se tira ahí y encuentra que hay arena. Y agua comenzaba y para, hermano, y piensa que es un oasis, piensa que es agua, piensa que es un lugar donde puede refrescarse con palmeras, con sombra. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos anhelan. Y muchas veces, hermano, eso es lo que nosotros en este mundo vemos, la vanidad de este mundo. Y vemos espejismo, hermano, y nos vamos detrás de ese espejismo. El libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. No sé si alguna vez ya vieron El progreso del peregrino. ¿No? El progreso del peregrino es el segundo libro más vendido en el mundo después de la Biblia. El primero es la Biblia. El más vendido es la Biblia. El segundo es el libro de John Bunyan, que es El progreso del peregrino. Por muchos años fue el segundo. Ahora entró otro después de que entró los otros escritores más famosos. Pero muchos años estuvo en el segundo lugar este libro de John Bunyan. Y habla, hermano, del progreso del peregrino, desde su comienzo hasta la muerte. Y cuáles son las etapas que un cristiano va pasando. Y en lo que quiero, no voy a narrar todo el libro. En el medio dice que hay un camino que el rey celestial, refiriéndose al Señor Jesús, que el rey trazó un camino para los peregrinos. Entonces, de acá partimos y nos vamos. Ustedes saben que es peregrino, a veces un perro en los allá, no es ni tapé, andó que hay guatán, apenas dice peregrino. Ojo, es peregrinar hasta que llegamos en el lugar. Y dice que así Dios trazó un camino para todos los creyentes. Y Satanás, el príncipe, dice, le llama Apolión, en su libro le llama Apolión. Dice que construyó en medio de ese camino, construyó una ciudad que se llama la ciudad de la vanidad. Yo le invito a que lean, hermano, el libro. Es increíble cómo tiene una inspiración divina y lo espiritual para un cristiano, hermano. No es una historia real, ¿verdad? Pero es una experiencia que tuvo este hermano, este siervo, John Bunyan, él estando en la cárcel. Él era un hombre que no negó su fe, le atraparon, le agarraron y le metieron en la cárcel. Y estando él en la cárcel, él comenzó a tener sueños, así como Juan en la isla de Patmos. Y dice que él soñaba cómo era su vida de un cristiano y comenzaba él a escribir el libro. Él no sabía que iba a ser tan famoso el libro. Él estaba en la cárcel y
sueño, así como el Apocalipsis, ¿verdad? No, era algo que no era, sino que es una profecía que él vio estando en sueño, en visión. Y hermano, dice en el libro que en el medio del camino, Satanás fundó, creó, estableció una ciudad que se llama la ciudad de la vanidad. Y dice, hermano, que cuando los cristianos llegan a esa ciudad, se distraen. Ellos cuando salieron, hermano, para ir hasta a seguir a Jesucristo, ellos tenían en su mente de llegar a la presencia de Dios. Pero por el camino encontraron distracciones. O más, Jesaray, hermano, la inhibición de Jesaray, hermano. Para él, hermano, porque oye distraer, llegó a la ciudad de distracción. Y cuenta, hermano, la historia que a uno se le mató ahí. A uno se le mató en esa ciudad. Y estaba mirando el guardia que custodiaba al preso. Y al preso se le iba a matar al día siguiente. Él vio así el sueño. Y vino, él se escapó del calabozo, escapó y se fue corriendo. Y cuando estaba huyendo, alguien le agarró. Y él se sacudió de ahí y vio que era el guardia. El guardia que estaba custodiando el calabozo. Y le dijo, suéltame, déjeme ir. Y le dijo, no te dejaré ir, llévame contigo. Porque yo escuché cómo vos te enfrentaste a esos vanidosos, le dijo. Escuché cómo le dijiste a esos vanidosos, de dónde venía, dónde te vas, le dijo. Y yo soy uno de ellos, yo también me iba a ir, pero yo vine, me distraje, le dijo. Y doy gracias a Dios por la vida de las personas de uno como ustedes, le dijo, que no se dejan dominar por la vanidad de esta ciudad, dijo, sino que hablan valientemente del reino de Dios. ¿Y saben qué le dicen? Muchos como ustedes que salieron para ir a la ciudad celestial se quedan aquí y están en la ciudad, dijo, perdieron la visión y se quedaron atorados en esa ciudad de la vanidad. De eso se trata, hermano, el libro de Job. Ya hay más, pero son libros, hermano, que abren nuestra mente, nos da dirección, es como un mapa, como una brújula, hermano, que nos indica el camino por donde debemos de andar. Hay muchos hermanos predicadores que dicen, hermano, no miren la silla vacía. A Dios no le importa la cantidad, dice, ¿verdad? A Dios lo que le importa es la calidad, dice. ¿Quién tiene calidad acá? Yo no soy calidad. ¿Qué es lo que oye, soy calidad? ¿Qué es lo que tengo de valor yo? Nada. Y no mira la cantidad, solo Dios mira solo la calidad. Porque nosotros somos buenos. Buenos somos, pero buenos para nada. A Dios no le gusta ver silla vacía, hermano. Dios quiere ver muchas personas. Él dice en su palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso fue la palabra de nuestro Dios. Son la palabra de Dios que hasta hoy día tiene que estar en nuestro corazón. Si vemos que la silla está vacía, nosotros tenemos que preocuparnos. Tenemos que preguntar, ¿por qué no vino? Ir a visitar a esa persona y decirle, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no te va más? Nos vamos a contentarnos y decir, no, ya estamos ya no entre 2, entre 3, ya estamos ya entre 4. No. Dice el Señor que había un pastor. ¿Cuántas ovejas tenía el pastor? 100 ovejas. Y un día contando dice que le faltó uno. Uno le faltó, hermano. Y Dios nos dijo, el pastor le dijo, bueno, total uno nomás. A Dios no le importa la cantidad, solo a Dios le importa la calidad. Estos 99 ya es suficiente. No dijo así. Dice que a los 99 le dejó el aprisco. A los 99 le dejó el corral. Y en busca de uno dice que salió, hermano, a buscar a uno. Por eso es que muchas veces, hermano, nosotros nos conformamos cuando venimos a la iglesia y encontramos todo vacío y decimos no importa. A Dios no le importa la cantidad, sino la calidad.
importa la cantidad, no le importa la calidad. ¿Qué es lo bueno que nosotros tenemos, hermanos? Nada. Calidad es cuando decimos, cuando nos vamos a una tienda y vemos algo valioso, ¿verdad? Eso es ropa de marca. Calidad es cuando nos vamos a la carnicería y vemos esa carne de exportación, ¿verdad? ¿Qué calidad? 90,000, 100,000. Eso es calidad. Y ve al lado el pucherito, 18,000 el kilo, 19,000 el kilo. Y ese no es tanto. Le puedo asegurar, hermano, que para Dios ese es más sencillo, es más valioso que nosotros llamamos calidad. Es un orgullo que entra en el corazón del ser humano cuando dice: Dios no mira la cantidad, Dios mira la calidad. Hermano, Dios no mira la calidad, Dios mira la cantidad. Dice, hermano, que el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y uno nomás vino a darle la gracia. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Acaso no eran 10? ¿Acaso no eran 10? ¿Dónde están los 9? ¿Usted piensa que Jesús se escapa uno, hermano? En su oración, el Señor Jesucristo dijo: Padre, ninguno se ha perdido. Ninguno de los que me diste se perdió, excepto el hijo de perdición. Ninguno, Señor. Todos yo los tengo. Ninguno no se me perdió. Lean el Apocalipsis, hermano. Dice que el Señor selló 144,000 de los hijos de Israel. 12,000 de Dan, de todo, 12,000 de cada tribu, 12 tribus. 144,000. Ese es entrando en la gran tribulación. Y al pasar la gran tribulación, dice que Juan vio el cántico de los 144,000. No dijo 149,990. No dijo que se le murió 10 personas en la gran tribulación. Los 144,000 entró en la tribulación, en la gran tribulación, y los 144,000 salió de la gran tribulación. Ni uno no se perdió, hermano. Ni uno no se perdió. Eso está escrito en Apocalipsis. Pueden leer, hermano. No se dejen engañar con que a Dios no le gusta la cantidad, que solo le importa la calidad. A Dios no le interesa la calidad, hermano. Le interesa la calidad de las personas. Cuanto más personas tenga, papá se alegra. Supongamos nomás que yo tengo mi hijo, ¿verdad? Tengo 10 hijos. De los 10 me vino 9 nomás. ¿Verdad que me voy a sentir mal? ¿Por qué no me vino? Y pipa a ver que alguien lo vino. La pipa ahí me va a dar y pipa a ver. La pipa sí me come el caso, güey. Vete, hermano. Doy, ahí nada, papá. Bueno, ya valemos. Voy todo. Cuarentena. Ya, se ya contento que calidad y morada. Allí la cantidad. No tenemos que, hermano, de dejarnos llevar por eso. Y hay otra parte en el versículo 19. Dice: las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las cristianas no son como las mundanas, hermano. Las mundanas pueden ponerte todo pretexto, todo excusa, hermano. Pueden hacer lo que ellos quieren, las mundanas. Las cristianas no. ¿Por qué las cristianas no? Porque las cristianas son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen allí. O sea que ellos son rápidos. ¿A cuándo pondremos una hija no de desvanecer con el dolor? Las cristianas, hermano, las hermanas no tienen el pensamiento de la mundana. Dejen que la mundana, hermano, sea vanidosa. Dejen, hermano, que se pierdan en el mundo de la vanidad. Las cristianas no van a perderse en el mundo de la vanidad. Porque las mujeres cristianas no son, hermano, como la egipcia. Las hebreas dicen que no son como las egipcias. ¿Por qué? Porque las egipcias duermen, no porque le duele demasiado, no porque tiene que venir esto, no porque tiene que venir aquello, no porque tiene que hacer toda una ceremonia para quedar conmigo.
Perecuña no se pega, hermano. Porque las cristianas no son como la mundana, hermano. No son, hermano. Ellos son, las cristianas son diferentes. Yo siempre le admiro a mi esposa cuando una mujer está en su día, ¿verdad? En su ciclo. De verdad que algunos dicen, todo así, o salambizo no puede. Dice, hermano, que las cristianas no son así. Las cristianas tienen autocontrol, tienen dominio propio. Ellos no se dejan llevar, no porque están en su ciclo, no porque están en su, no porque están en su menopausia, no porque no, hermano. Las cristianas tienen su autocontrol. Ellos se pueden dominar. Ellos son robustos, hermano. Ellos son valientes. No, pero y ya va a oír, él me hizo oír, él es carácter. Las cristianas no, hermano. Las cristianas no tienen eso, las cristianas son santas, son robustas, espiritualmente son diferentes que las egipcias. Dice la escritura, hermano. La partera respondió a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Y dan a luz antes que la partera venga a él. O sea que ellos se adelantan todo. En el mundo, hermano, las mujeres, vamos a decir que no quieren cocinar, sino que dicen, mañana va a traer por delivery, comprar esto, andar de McDonald's, por aquí, o en el competidor. Las cristianas, ellos preparan su propia comida para su esposo, para sus hijos. No les dan de comer comida de la calle. Esas son las mujeres cristianas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros somos más fuertes que los mundanos, hermano. Si nosotros, la iglesia, nos ponemos de acuerdo, el diablo, hermano, no está para nosotros. Y dice, hermano, que sobre nosotros hay un príncipe que está poniendo carga por nosotros. Pablo habló de esto y dijo, príncipe de las tinieblas, potestades del aire de las tinieblas, huestes de las maldades, de las regiones celestes. Hay principados, hay potestades, hay gobernantes, hermano, en el mundo espiritual que los mantiene ocupados, distraídos. Quiere, hermano, alejarlo de la presencia de Dios. No quiere que ayunemos, hermano. No quiere que entremos en vigilia. No quiere que leamos nuestras Biblias. No quiere, hermano. Es otra de libros de Biblia que están para quién. Y ayunata, o sea, mandé trabajo, en mi paga de la razón. Y cuando la ayunata no es capaz de ver también, de lo que ella disfruta y de apartarme por lo menos una vez a la semana. Pero el sistema te dice, no tenés que trabajar. Si no trabajas, te dice tu trabajo, va a pasar necesidad, va a pasar hambre. ¿Y qué hace? Desvía tu mirada del cielo. Porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Él puede suplir todas nuestras necesidades y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Para Él no hay nada imposible. Todas las cosas es posible para nuestro Dios. Solamente que nosotros tenemos que tomar esa decisión de plantarnos, de plantar su hermano. Y nosotros, la iglesia, por eso dice iglesias, la iglesia del Señor. Y acá habla también en singular del pueblo de Dios, hablando de un solo hombre. Por eso dice, y los hijos de Israel fructifican en el 9. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él. Se refiere a una sola persona. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Dios no quiere que nosotros crezcamos, hermano. El enemigo, perdón, el Dios de este siglo, Satanás no quiere que esta congregación crezca. Satanás no quiere que esta congregación crezca, hermano. Satanás quiere que esta congregación permanezca así y que cada día él vaya a ir matando a lo que van haciendo. Cuando un cristiano nuevo, cuando a alguien nosotros le invitamos y se va a convertir a Dios, él se va
están bajo el dominio de Satanás. Hay iglesias que Satanás le tiene dominado. No puede crecer. O crecer bajo tu cara. Porque pero tú sabes bajo tu relación de contra a hacer todo joven. Moya, hermano. En la patria celestial. Y antes de fortalecer la vida, hay que fortalecer, hay que cobaite y córrame, apenas se está viajando. Hay que contar y ya entregó el corno. Hay que apenas de tu dice. Hay que apenas de tu dice, hermano. Hay que contar y ya tener en cuenta que ya tengan de tu sabeja, hay que tener poderoso de subir. Y por tal cual de cuál, Satanás no quiere que sepamos eso. Pero hay opresión. Como ya te llaman enfermedad, como ya te hay deuda, ya te hay cuenta, hermano, como ya te hay problema, como ya te hay debilidad, hermano, ya te hay pecado, hermano, cualquier cosa, hermano, por no hay que ya avanzar. Hoy hay ya de fuerza, ya de exprimir, hermano, y después cuando llega la hora de orar, yo no tengo fuerza para orar. Allá queda, hermano. Diga, tú ya puedes madrugar al día siguiente. ¿Por qué? Porque ya te dormiste tarde. Viniste a las 9 de la noche de tu trabajo. Mientras que estás ahí sentado, aseándote, ya son las 10:30. Las 11, las 12, las 1, las 2, las 3, las 4 y 5 horas. El cuerpo nunca puede descansar en 5 horas. Va a descansar. Pero a la larga, de aquí a 15, 20 años, no va a ser tan factura. Por eso es importante descansar bien, dormir bien. Y por lo menos de vez en cuando le ofrendar a Dios ese sueño. Y le decir, Señor, yo te ofrendo esta noche. Es preparar a los demás, pero comenzaron de televeros a puro. Ahora igual, ahí le eso no te digo, y ahora aquí, es pura gente, la luz de coimar acá, que tú. Por ahí nadie te llama. Aunque esté tomando las 2 de la madrugada, las 3 de la mañana, o en 4 de la mañana, a pico de baile, no hay que ponerse una. ¿Alguna cosa más que hay? Bueno, lo importante, hermano, detectar el sistema es lo que nosotros estamos leyendo. Y este sistema, hermano, es que estamos leyendo en Éxodo. De cómo los israelitas eran oprimidos en Egipto. Este mismo sistema hasta hoy día está con nosotros, hermano. Yo les voy a dar un ejemplo para terminar. Antes, nosotros hacíamos fuego ahí en el suelo, no había chapa. Y tela, hermano. Luego la tata iba para la tuya ya. Ya ahí con ella tata. Luego la tata iba de y por cuál hermano. Yo a pegar en aquí maitera, ya pega hija, pega esa y cuetera mi viruta, hay de la tapa pues arevena. O pega muy o lo apetece lo apetece, ahora te empieza a de cadena. Ahora lo metí en cadena a gancho. A pegancho de grande olla. De acuerdo a la icote en un huechive, o un pibe de grande olla. Así que un bama. Entonces, por mí que un zapa, y me hablan de gancho, un pibe te mire, hablan de hijo, pibe, mate, no te gusto ya medio a fuego lento que me apetece. Fíjate que digo, ahora yo le voy a preguntar a mi hija, ella no va a saber qué va eso. Va a ir a un papo ahí, pues cuando hay una placa eléctrica. O en una cocina a gas, o en otro sofisticado, vea, enchufando más, después para que te arrocero, de enchufando más, de donde, oye, yo enchufar, hemos metido de fideo, de un día pan y muy bebé, esta papa, movida, ay, ¿dónde voy a comprar? De pura de cadena, de jolín, hermano, de verdad, jolín, de un país con un poquito, jolín. Después, hace más antes de hablar de antes que o Paco, mira, esa no es la titivar, pero fermentar, pues, banana y entre que probar. Algo con cólica, entonces, me castigo vomitar,
Si se la llevan para todas las ciudades donde pasa y se manda ahí, estoy calmo. Ya pedí igual. Vean, el mismo sistema, hermano, funciona, solo que en diferentes formas. Y antes ya cargo, siempre ya cargo. Pero antes de cargo, vamos a tener que Juan ya pegar, no a la caja, de Juan primero, ahora, hey, una mata a pegar el ya, un tiempo de Pirú, a Pelle, no. Esa casa faite, hija Pelle, el movimiento de pegar el chu. Para que antes de empezar a ver. Hoy en día, hay más, hermano. Yo le digo a mi hijo, de leña, no sabe qué es leña. Pero siempre ya claro, todos los días, o cambiar la forma, pero la estrategia, o sea, el resultado sigue siendo el mismo. Todos los días ya claro, pero de diferentes formas. A veces Satanás se conseguió de oprimir, hermano. Pero viven como esclavos, venían de alma oprimiendo, hermano, venían de mente, venían de corazón, venían de espíritu. Hay muchas señales de salud, hermano. O ya rayan de Luis, rayan de Guarecoya, de oprimir, hermano. Hay de tiempo ya hasta fallar de enfermedad, hermano. Hoy personas no comen en la iglesia, hermano, porque es así. Porque Satanás no gusta y peor con su iglesia, hermano. Entonces, pida peor mantener ocupado con la enfermedad. Pida ahí también, hermano, dejado. Si hay más, hermano, que va a ver, uy, iglesia, pero no porque es así. Pero el hospital no es, hermano, donde usted no puede estar ahí, hermano. Vos lo pagás, hermano. Te puedo pagar por guagua. O una guagua de él, a ame, o una hermano, donde yo que pueda hacer. El enemigo parece, hermano, hoy por la misma estrategia de oprimir, pero entonces, o apartar, de sana, de vista, o apartar de las cosas de Dios. Tenemos que cuidarnos, amén. Tenemos que cuidarnos, identificar el problema, porque esto ya se acerca el fin, hermano. Estamos a la puerta del rapto. En cualquier momento esto se va a terminar, hermano. En cualquier momento vamos a salir volando de acá. En cualquier momento el Señor Jesús va a venir y nos va a llevar a todos. Tenemos que estar preparados para ese día. Tenemos que estar preparados para ese momento. Y como dijo el Señor Jesucristo, ojalá que ese día no sea en invierno. Allí no entiendo, o sea que allí hay un friati. Allí ya digo, hermano, man de capilla, allí hay, hermano, ya hay un friado espiritual. Está bien tener frío, es normal. Pero hermano, o sea, apurando de la timba. Ni antes ya anda ya iglesia porque es un sábado. Dele cosita de un todo el día. Comenzamos esa vez ya comenzamos esa vez ya. Dele cita 1 hora antes tenemos que estar. No, las 8 es la consulta. Las 4 mañana que teníamos que estar. 4 horas antes. Es bastante calcular ahí. Pero para hospital, hermano. ¿A cuánto de tipo hospital, hermano, la gente tipo a mí ya recibí sanidad, hermano? Yo tengo aquí hospital, guave. Guave, yo no viene de carajo para té, de hoy. Yo tengo un hospital también. Ya teníamos antes, hermano. 1 hora antes, 2 horas antes, ya oramos, hermano. Que tú la calle. Ya hermano, no hay canguita. Señor, ayuda a fulano. Ayuda al Señor, dale fuerza para que venga. Ayúdale, Señor, ayuda al pastor, ayuda a su familia. Señor Todopoderoso, mira, Padre amado, la necesidad que hay en esta iglesia. Mira, Señor, tú provea esto, provea aquello, Señor. Mira, Señor, hay necesidad, hay tanto silla vacía, Señor. Comienza a traer fuego. Hospitales hasta 4 horas antes de nosotros trayendo en WhatsApp, Facebook, TikTok, Escaipuda, donde jamás te vaya porque están análisis para. Pepe fue de ayuna. Entonces, de ya ayuna te van a no porque sea iguana, no porque jugar café, no porque jugar cocido, no porque es un sano, no porque es atún. Ande en el hospital donde cada análisis cuando está en ayuno. Mínimo perdí medio día, pero ya te hace medio día, que no hay ayuno hacer. Así que fuerza, hermano, yo le animo. Fuerza, hermano, identifiquen el problema. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle ayuda. ¿Hay alguien que necesita oración?